te escuché esta mañana también en algunas notas y la verdad que estamos en una tensa calma, así te diría, si Mm. tuviéramos que resumir la situación actual La verdad que sí. epidemiológica en la provincia de Jujuy específicamente. Sí, la verdad que sí es como volver a cero. Incluso Angela Merkel el otro día dijo una frase. Con las nuevas variantes es como que comienza otra vez una pandemia porque no sabemos cómo va a impactar. Recién una autoridad sanitaria, la que le sigue a Anthony Fauci en cuanto a prestigio y demás en Estados Unidos, dijo que ellos ya están enfrentando una cuarta ola de contagios, aún con una exitosa campaña de vacunación. Chile pasa lo mismo, una excelente campaña de vacunación, pero la gente se relajó demasiado. Como que si bien estamos reviviendo muchas cosas, hay matices que son totalmente distintas. Por ejemplo, la vacunación. Sí, sí, por supuesto, eso, el hecho de que haya una vacunación, por supuesto, digamos que es un paso hacia adelante en la lucha con esta pandemia, pero acá creo que hay un concepto muy claro que la gente me parece que no lo tiene muy asumido, no lo tiene muy claro el concepto de que la vacuna básicamente no evita, no es un escudo que evita que uno no se infecte. Acá lo que hace la vacuna básicamente es preparar el sistema inmune para que en caso de que uno se llegara a infectar no evolucione en la manera de lo posible a un cuadro grave, ¿no? Y eso es un punto uno. El punto dos, fundamental, que la gente, que eso lo palpo día a día muchas veces, a veces en un supermercado, cuando me preguntan, en algún lugar público, inclusive la gente que cree que la que ya tuvo COVID el año pasado está convencida que no va a tener nunca más, que ya tuve y ya puedo llevar una vida totalmente normal, y sabemos perfectamente que los cuadros, en cuanto a los cuadros leves y moderados, el tiempo de duración de anticuerpos, 4 a 6 meses como mucho, y inclusive los cuadros graves dan ese margen. Así que me parece que la gente no se tiene que relajar porque estamos en una situación bastante compleja, que bueno, por ahora Argentina está en una situación de un aumento de casos en varias localidades y bueno, Jujuy me parece que tiene que estar acorde a la situación, y tiene que estar la gente sobre todo bien, digamos, bien provista de las precauciones y sobre todo bien asumida la situación que puede ser cambiar de un día para el otro, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que a ustedes los médicos infectólogos siempre les preguntan, doctor, ¿ya estamos en una nueva ola de contagios? ¿Eso se puede determinar? Sí, cuando uno ya tiene uno va manejando un cierto margen de datos en cuanto al número de casos y muchos marcadores epidemiológicos que inclusive se están poniendo de moda ahora, ¿no? Con respecto a los indicadores y demás. Por supuesto, las situaciones epidemiológicas, y esto no difiere a lo que yo pensé o lo que yo expresé el año pasado en esta misma época, en la que teníamos, si ustedes no se acuerdan, no se olvidan, el año pasado Buenos Aires, Chaco estaba en una situación bastante complicada. Jujuy, el 2 de abril, 2 o 3 de abril teníamos el primer caso, y estábamos en una situación distinta a lo que al resto del país, pero pasaron 1 o 2 meses y la situación en Jujuy se puso bastante complicada. Entonces me parece que esto es un déjà vu, vuelvo a repetirlo, y la población tiene que estar atenta, no en un caos ni en situación de pánico, pero sí sabemos que la introducción de nuevas cepas en el país, porque esto era claro que iba a pasar, no para mí, como infectólogo opino, no en la magnitud que se esperaba, porque no se esperaba la introducción o la aparición de cepas, por ejemplo, como la cepa, la P1 amazónica, que inclusive tiene la capacidad de burlar el sistema inmune y afectar a personas que ya tuvieron COVID e incluso vacunadas. Estas situaciones evidentemente hacen de que el alerta sea mayor, porque no estamos frente a un virus salvaje. Estamos ya teniendo casos por cepa británica, amazónica en la República Argentina, y ya tenemos que comenzar a pensar de que va a haber circulación comunitaria de esas cepas. Entonces, me parece que tenemos que estar preparados anímicamente y tenemos que estar muy bien preparados en cuanto a las prevenciones, que no tienen que bajar en cuanto a la intensidad, y tenemos que seguir siendo responsables. Me parece que es lo fundamental para evitar que nos sumemos a la catástrofe epidemiológica que están pasando los países vecinos.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Sistemas de salud colapsados o a punto de colapsar en Uruguay, en, bueno, Brasil, que es el nuevo epicentro de la pandemia, Paraguay, Chile con nuevos confinamientos, Bolivia también que tiene números importantes. Es decir, hoy la República Argentina, si mira a su alrededor, es un panorama no muy alentador, pero nosotros podemos hacer algo para que el golpe no sea tan fuerte o tan agresivo en nuestro sistema de salud y por supuesto en todas las esferas de la vida cotidiana de la población? Por supuesto, el sistema de salud, Gastón, no ha parado de trabajar. El sistema de salud no ha tenido relajamiento el sistema de salud. El sistema de salud estuvo trabajando y formo parte del sistema de salud y hemos estado trabajando a full todo el año pasado. Este año no hemos tenido, por lo menos de mi parte, no hemos tenido vacaciones, absolutamente no hemos tenido respiro. Sí vemos que la población se ha relajado bastante. Hemos visto que la población se ha relajado bastante con el carnaval, inclusive situaciones de fiestas clandestinas. Esto ni siquiera hace falta yo que lo recalque porque está en todos los días, están saliendo estas situaciones en la prensa. Entonces me parece que la población no está, o parte de la población, no ha estado acompañando en cuanto a los cuidados y prevención de esta enfermedad, de esta patología que es potencialmente grave. Entonces, mucha gente opina, por supuesto, que hay que convivir, entre comillas, con el virus, pero me parece que tenemos que ser responsables porque realmente la gente a veces no tiene noción de la significancia de un paciente que evoluciona de una forma grave y mortal, de lo que esta enfermedad da. Entonces me parece que es importantísimo que la población en este momento acompañe también al sistema de salud, porque el sistema de salud está trabajando a full, están con el tema de la vacunación, con prevención, estamos con el tema de dengue también. Bueno, hay muchas cosas, me parece que la población tiene que valorar el sistema de salud y tiene que acompañar al sistema de salud en cuanto a responsabilidad. Me parece, Gastón, que está harto ya conocido las medidas de prevención. Estamos hablando del distanciamiento, estamos hablando de el uso del barbijo, del alcohol en gel, estamos hablando de la higiene, estamos hablando de todo eso que me parece que tiene que acompañarnos por un buen tiempo hasta que esto pase. Y creo que la población hoy tiene una gran responsabilidad a que esta ola y a que este tsunami que está ocurriendo en los países vecinos no nos pegue a nosotros. Me parece que Jujuy no se merece una segunda ola como la que hemos tenido en septiembre, que fue realmente caótica. Ustedes saben bien que fue muy complicada, así que creo que Jujuy está en condiciones, pero la población me parece que tiene una responsabilidad clave en esto. Gustavo, en tu opinión, ¿crees que es necesario reforzar dentro de las medidas de prevención el hecho de la ventilación de los ambientes ahora que tenemos evidencia del contagio por aerosoles de este nuevo coronavirus? Por supuesto, el coronavirus siempre, el contacto o el contagio por aerosol, de hecho, esto ha sido ya comprobado, corroborado, ha habido muchísima experiencia, muchísimos trabajos publicados con esto y con el tema del contacto y demás. Creo que es fundamental tener, el tema de la ventilación es clave, me parece que es fundamental porque hablamos de un virus que tiene una capacidad de permanecer muy poco tiempo digamos, una vez que es liberado, digamos, en determinado ambiente, está muy poco tiempo flotando, entre comillas, pero tiene una capacidad de flotación, digamos, como para que la gente lo entienda, mucho menor que un virus como el virus de la gripe. Entonces me parece que mantener los ambientes, más en esta época que ya van a comenzar a aparecer los cuadros respiratorios típicos de la época, creo que mantener la ventilación creo que es fundamental, teniendo en cuenta justamente lo que vos nombras de cuanto a los trabajos que se han mostrado con respecto al contagio por aire. Creo que es fundamental esto, ¿no? Y bueno, también fundamental, y esto hay que dejarlo bien claro, el tema de las reuniones. Sí. El tema de las reuniones también tienen que ser muy bien protocolizadas y tienen que ser responsables, porque basta con abrir las redes sociales, Facebook, y te vas a dar cuenta que hay muchísimas reuniones que no están contemplando estos protocolos. Tampoco estamos diciendo ni somos cortamambos, como nos han dicho muchas veces, pero nosotros tenemos que advertir a la población de que el contacto íntimo o cercano de menos de 1,5 metros, compartir vasos y demás, sabemos perfectamente que ahí están los riesgos, y muchas de las infecciones y muchas de las patologías que yo he determinado, que hemos visto en consultorio,
han sido producto de estas reuniones. Entonces me parece que la población tiene que tener, como te vuelvo a repetir, un protagonismo fundamental en la responsabilidad. Me parece que hoy por hoy ya tenemos que ser muy responsables por la situación de que no tenemos virus salvaje y ya tenemos virus con mutaciones. Entonces eso nos pone en jaque, me parece, epidemiológico. Por lo que se ve en el impacto de la variante de Manaus, la P1, en Brasil, también en los 7 departamentos en la que hay ya circulación comunitaria en Uruguay, en Paraguay, se vio que la población adulta mayor, como ya empezó a ser vacunada, ya no tuvo el mismo impacto y ahora poblaciones más jóvenes se están viendo afectadas. ¿Vos crees que aquí podría suceder lo mismo también debido al relajamiento que hay en menores de 59 años? Por supuesto, y te digo más, Gastón, en el día a día que estamos viviendo, los médicos que estamos atendiendo COVID, yo ya lo he comentado en algunos otros medios, en otras notas, estamos viendo la afección de población mucho más joven. Estoy viendo y estamos viendo afección de gente más joven, internaciones de gente más joven, progresión a cuadros graves en gente más joven, 45, 40 años, 35 años, y fallecimientos en gente joven. Basta con ver los informes del COE y ustedes van a ver perfectamente si tienen que, obviamente no están discriminados cuántos pacientes fallecieron de 45 o de 50 años y cuántos de 80, pero ustedes ven los informes del COE donde dice que 4 fallecimientos, individuos de entre 52 años y 85, y van a ver que esos márgenes y esas edades que están surgiendo no son porque sí. Entonces estamos en una situación en la cual la gente joven ya está siendo blanco de este virus y por supuesto es el grupo etario que más actividad tiene de salidas y demás. Hasta hablamos del trabajo, de dispersión, de lo que vos quieras. Entonces me parece que el margen o el espectro de acción de este virus se ha ampliado y tenemos que estar preparados para eso. Sí, la verdad que sí, ¿no? Y pensar que no porque soy joven, soy deportista, soy atlético, tengo un peso ideal, no puedo llegar a tener una complicación porque hay cuadros que incluso hasta parecen inexplicables siguiendo lo que uno en términos generales conoce, pero que sin embargo se han dado, o sea que por lo cual nadie está exento de tener que sufrir una internación, por ejemplo. Por supuesto, yo lo he dicho en un grupo de red de médicos de Argentina, donde han habido algunas consultas, por supuesto. Estamos frente a un virus que desafía algunos conceptos epidemiológicos que venían muy bien sostenidos y muy solidificados, con un comportamiento con el sistema inmune, con esa interacción con el sistema inmune que también desafía justamente lo lógico. Y esto te lo digo con conocimiento de causa y con pacientes reales con nombre y apellido. Paciente de 80 años con triple bypass, diabético, hipertenso, misma enfermedad, distinta evolución, con un paciente de 40 años, atlético, no fuma, no toma, en la cual el paciente de 39 años o de 40 años está en terapia intensiva en asistencia respiratoria mecánica, y el paciente con triple bypass de 80 años cursó un cuadro de un catarro con mucha fiebre y en este momento está en su casa. Entonces ustedes están viendo que el comportamiento de este virus es muy difícil a veces de determinar y cuál va a ser la progresión. Por eso nosotros estamos diciendo a los pacientes cuando hacemos el consultorio diario que por favor mantengan y sean cautos y que mantengan los mecanismos de prevención, que los conocemos perfectamente, porque no sabemos cómo va a ser la progresión. Por supuesto que hay factores que predisponen y que uno puede pensar que van a evolucionar de forma grave, pero estamos viendo pacientes que desafían justamente la lógica y están en una situación muy compleja, gente que no lo debería estar supuestamente, y hay gente que ha cursado la enfermedad de una manera mucho más leve y tenía absolutamente todos los factores para haber hecho una progresión grave, inclusive llegar al fallecimiento. Entonces me parece que como mensaje final, me parece que estamos en este momento mirando una situación a nuestros vecinos que están realmente muy, muy, muy complicados y que nosotros hoy, cada ser humano, cada individuo de la provincia de Jujuy que nos está escuchando en este momento, somos responsables de que esta situación no nos afecte, o por lo menos si nos llega a pegar el coletazo, que no sea tan intenso como en otras provincias o en otros países en los cuales el sistema está colapsado. Así que, bueno, me parece que este es el mensaje, digamos,
final en cuanto a lo que es esta nueva situación epidemiológica. Por supuesto, seguirse cuidando, seguirse, siguiendo las recomendaciones, porque mucha gente también, por ejemplo, este fin de semana largo, Gustavo, que se viene, dice, bueno, a mí me gustaría viajar. Bueno, se puede viajar tal vez a visitar la familia, que hace más de un año uno no ve, pero teniendo en cuenta todo lo que hoy ya sabemos, la última información que se ha actualizado, es decir, no relajarse y decir, bueno, me voy de viaje y después se verá, porque luego llegan las lamentaciones. Por supuesto, vos crees que uno no tiene ganas de ir, de viajar, de ir a conocer o de ir a visitar gente. Lo tenemos, todo el mundo lo tiene y yo me incluyo. Pero lamentablemente no podemos, y yo te digo fehacientemente, con el análisis de los últimos casos que he tenido, que he visto de COVID, un altísimo porcentaje en reuniones familiares, en cumpleaños, en bautismos, en un montón de eventos familiares que se consideraban que hasta podría ser una burbuja importante digamos, de que no podríamos tener caso y los tenemos. Entonces hoy la visita a familiares y demás tiene que ir también con el protocolo. Lamentablemente tenemos que informar la situación porque yo como infectólogo lo vivo día a día y los pacientes que se han infectado han sido en reuniones sociales, uno que otro no sabrá dónde se infectó, pero la mayoría ha sido en reuniones sociales, tanto familiares como por ahí de dispersión, y me parece que esto lo tenemos que tener en claro, me parece, Gastón, y ahora que viene Semana Santa tenemos que ser mucho más cautos, por favor, eso le pedimos a la población, porque el sistema de salud está respondiendo, pero ya realmente hay un agotamiento muy importante, tanto físico como anímico, de muchos personal, te lo digo también con conocimiento de causa, de que muchos colegas están realmente agotados con esto, así que le pedimos a la población, por favor, que nos colabore y que colabore con el sistema de salud que está tratando de hacer lo mejor posible, con aciertos y con errores. Pero la población en este momento tiene la responsabilidad de ser responsable y eso realmente sería un acierto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos, por tu mensaje. Y bueno, te vamos a seguir llamando, por supuesto. Vamos a tener meses, por lo visto, bastante complejos, o por lo menos eso es lo que se avisora para más adelante. Así que en más de una oportunidad vamos a estar comunicándonos con vos para seguir charlando sobre esto y sobre la información que vaya surgiendo también, nueva evidencia, cómo avance la vacunación y, por supuesto, las recomendaciones o las restricciones que incluso se puedan llegar a imponer. Seguramente te vamos a estar consultando. No, por supuesto, muchas gracias, Gastón, por el contacto. Esto ha sido una nota más o menos con un tinte epidemiológico, y si más adelante quieren que discutamos el tema de las vacunas, sobre el tema de los intervalos, bueno, lo que científicamente se está discutiendo, y muchos colegas inclusive tienen dudas, o gente de nuestra población tiene muchas dudas con respecto a las vacunas, los intervalos, y la Sinopharm, y la Sinovac, la Sputnik, que los porcentajes de efectividad y demás. Hay muchas dudas con respecto a eso y muchas decisiones que se han tomado con respecto a eso. Sí. Así que no hay ningún problema, acá estamos disponibles y me parece que es fundamental que podamos informar a la población con la medicina basada en evidencia, y ustedes por supuesto que lo están haciendo desde lo que es el periodismo científico. Me parece que son los canales adecuados para que la población se pueda informar correctamente.